Derecho, audioclase. Continuamos con el mundo del derecho. Ahora vamos a tratar un tema de derecho procesal 2. Dentro de la fase de instrucción en un proceso penal se pretende llevar a cabo fundamentalmente la investigación del hecho punible y de su autor, sin perjuicio de que asimismo pueda procederse a la adopción de medidas cautelares y excepcionalmente llevarse a cabo actos de prueba. Uno de los actos encaminados a lograr estos fines de investigación es la entrada y registro en un domicilio que se encuentra regulada por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este es el tema que vamos a tratar a continuación con la profesora de Derecho Procesal, María José Cabezudo Bajo. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días. ¿Cómo es la regulación de la entrada y registro domiciliaria en nuestra ley? Me gustaría empezar señalando que la necesaria reforma global de nuestra justicia penal debe pretender la configuración de un proceso más rápido y mucho más eficaz, sin que ello suponga, lógicamente, una restricción desproporcionada de los derechos fundamentales que pueden verse afectados, y en particular en esta fase de investigación a la que nos estamos refiriendo. Uno de estos derechos es el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a delimitarse en numerosas ocasiones en virtud de una entrada y registro con el fin de o bien practicar la detención del imputado con la entrada o de preconstituir la prueba con el registro. Ambos objetivos, especialmente la plena eficacia de las pruebas obtenidas durante el registro, se alcanzarán en la medida en que ambas diligencias se adopten y practiquen de acuerdo con los requisitos que se derivan de su consideración y calificación o calificación como medidas restrictivas de derechos fundamentales. Yo me voy a referir solamente a cómo es la regulación y cuál debiera ser la regulación desde el punto de vista de los requisitos constitucionales que deben de cumplirse, sin perjuicio de que tengan que observarse también otros requisitos procesales que la Ley de Enjuiciamiento Criminal también regula. Dicho esto, claro, el problema reside en que algunos de estas condiciones, estos requisitos de naturaleza constitucional, no se cumplen satisfactoriamente, tal y como acontece, entre otros casos, en relación con la previsión legal. Me preguntabas por la regulación. Por ejemplo, determinados mecanismos de lucha contra la criminalidad organizada que lesionan el derecho constitucional, como la instalación de aparatos de escucha o de grabación de la imagen en su interior o la entrada de un agente encubierto, respecto del domicilio constitucional de las personas jurídicas, que no está previsto. En cuanto a la gravedad de los delitos cuya investigación justificaría poder llevar a cabo una entrada y registro, así como sobre el tratamiento procesal de un descubrimiento casual. Por este motivo, y otros muchos, podríamos decir que la regulación prevista en los artículos 545 a 578 de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal presenta algunas deficiencias que, sin duda, debieran ser mejoradas por nuestro legislador con el objeto de que pudieran realizarse de conformidad con la Constitución y, por tanto, pudieran con ellas alcanzarse su plena eficacia desde el punto de vista fundamentalmente probatorio, ¿no? Y en este sentido, las propuestas de reforma podríamos llevarlas a cabo si tenemos en cuenta que la entrada y registro son medidas restrictivas de derechos fundamentales. Si ese concepto, que por razones de tiempo no voy a explicar, lo aplicásemos sobre la entrada y registro, podríamos saber cuáles son los requisitos y cuáles son los presupuestos que estas medidas debieran cumplir, tanto por el juez que las acuerda como por el legislador a la hora de regularlas. ¿Y cuáles son entonces esos presupuestos para poder entrar en un domicilio y registrarlo? Sí, en cuanto a los presupuestos, tendrían que cumplirse dos. La entrada y registro tendría que ser respetuosa con el principio de legalidad y con el principio, se ha denominado así, de justificación teleológica. En cuanto al principio de legalidad, pues habría que destacar esas violaciones, las voy a repetir, que anteriormente ya he señalado, como es la defectuosa regulación que aparece en nuestra decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal, por ejemplo, en cuanto a la que no ha previsto la entrada en el domicilio de las personas jurídicas solamente en el caso de las personas físicas, en el artículo 554.2, o no ha regulado de forma adecuada la entrada de un agente encubierto en el artículo 282, lo que hace que esta medida tan importante para luchar contra la criminalidad organizada resulte bastante ineficaz. Tampoco se ha regulado, entre otras cuestiones, cuál debiera ser la gravedad de los delitos para proceder a estas medidas. No cualquier delito justificaría, o su investigación justificaría, una entrada y registro, el grado de imputación del sujeto o los descubrimientos casuales. Y junto con este principio de legalidad, el principio de justificación teleológica nos indica que la entrada y registro se tiene que orientar a la consecución de fines constitucionalmente legítimos, que, como ya antes he indicado, en el caso de la entrada sería la detención del imputado, solo sirve para la detención del imputado, y el aseguramiento, la preconstitución de la prueba, sería la finalidad
que se perseguiría con la práctica de un registro, para lo cual también resulta imprescindible la presencia del secretario judicial durante su realización, que ha dado lugar a muchos quebraderos al legislador, tal y como en la actualidad se prevé en el artículo 569. ¿Cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para una entrada y registro en un domicilio? Bueno, en primer lugar, claro, tendríamos que definir lo que es domicilio. Y además domicilio constitucional, porque es cierto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla de la entrada y registro en un lugar cerrado. Cualquier lugar cerrado es susceptible de entrada y registro, pero, claro, obviamente no cualquier lugar cerrado es un domicilio constitucional. Es cierto que tal y como está la regulación, tanto si es un lugar cerrado como si es un domicilio, es necesario un auto, que como todos los oyentes saben, es una resolución judicial por definición motivada. Ahora bien, la distinción es importante porque si se trata de un domicilio, ese auto tiene que cumplir con un plus de motivación, tiene que argumentarse o motivarse o justificarse esa entrada y registro conforme a los requisitos que derivan del principio de proporcionalidad. Esto no es exigible en el caso de que se entre o registre en un lugar que no sea domicilio. Por eso es importante definirlo. Si no se cumpliese con este requisito, eso lo diremos al final, de la proporcionalidad en el caso del domicilio, las pruebas obtenidas no serían válidas, ¿no? Por tanto, es importante definir lo que es. Es cierto que el Tribunal Constitucional ha extendido la titularidad, a pesar de que la regulación no lo dice, la titularidad del derecho a la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas, pero a mi juicio yo creo que no toda persona jurídica puede ser titular del derecho. Por eso, para dar una definición, más que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que es criticable, creo que podría tomarse en cuenta la teoría de las esferas, conforme a la cual habría que distinguir un doble concepto. Por un lado, lo que todo el mundo entendería, el domicilio común, que se protege con carácter absoluto al afectar al núcleo duro de la intimidad, es decir, es el domicilio de las personas físicas, y de otro lado un domicilio especial, pues entrarían en juego en este caso otros derechos fundamentales como el secreto profesional, la libertad de expresión, el derecho de asociación o derecho de asociación política, cuya salvaguarda es relativa, porque hay que tomar en cuenta otros límites que en estos derechos la Constitución también establece, y podría ser predicable, por tanto, respecto de las personas físicas y de las personas jurídicas. En estos casos solamente es necesario ese auto justificado conforme al principio de proporcionalidad. ¿Quién sería el órgano competente para acordarla? El órgano jurisdiccional competente y la policía judicial podrían acordar entradas y registros en virtud de una resolución judicial y de un flagrante delito, que son los dos supuestos que la Constitución expresamente prevé, o en el caso de un estado de necesidad, que es un motivo que ha introducido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En el primer caso, en el caso de la entrada en virtud de una resolución judicial, la competencia recae sobre el juez de instrucción del lugar de comisión del delito y, en su caso, del juez central de instrucción. Sin embargo, es cierto que hay unas derogaciones legítimas a este criterio, puesto que puede delegarse la práctica al juez comisionado si el domicilio se encontrase situado fuera de su demarcación judicial y concurriesen razones de urgencia. Si la entrada y registro se practica en virtud de una resolución judicial, como he dicho, y se trata de un domicilio, ha de justificarse conforme al principio de proporcionalidad, lo cual no solo determina la forma de auto, sino un especial deber de motivación que responde principalmente a la exigencia de que la resolución judicial plasme el ineludible juicio de ponderación en el que se justifique la limitación del derecho para conseguir los fines previstos con ambas medidas. Si no se hiciese así, más que la infracción del derecho a la tutela judicial efectiva, se vulneraría el concreto derecho fundamental, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Por esta misma razón, se reputan inconstitucionales una práctica que es muy habitual, que es la adopción de una entrada de registro a través de una resolución estereotipada o por una mera remisión a la solicitud policial. Si se practica en virtud de una resolución judicial que tiene que plasmar el principio de proporcionalidad, esto significa que ha de observarse el principio o los subprincipios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. De acuerdo con los dos primeros, la entrada y registro ha de efectuarse con una duración e intensidad adecuadas y debe erigirse en la medida menos gravosa para alcanzar los fines que persiguen. Y en cuanto a las exigencias derivadas del principio de proporcionalidad en sentido estricto, dado que no se encuentra prevista en nuestra ley de enjuiciamiento criminal la gravedad del delito, como he dicho antes, por el que cabe proceder a estas medidas, podría proponerse de lege ferenda la inclusión de un listado de delitos dentro de nuestra ley de enjuiciamiento criminal que respondiera fundamentalmente a dos criterios. Por un lado, la naturaleza jurídica del bien jurídico protegido, lo que permitiría incluir delitos contra la vida, la integridad, la libertad sexual y la salud pública, y de otro, el quantum de la pena no superior a 5 años, sin perjuicio de que se tratase de un delito cuya investigación afectase actividades propias de la delincuencia organizada. Si no se adopta en virtud de una resolución judicial, ¿qué otros motivos justifican la entrada en un domicilio? Pues hemos dicho antes, delito flagrante o estado de necesidad. Solamente voy a referirme al delito flagrante. ¿Qué es el delito flagrante? Bien, habría que partir de la
noción que ha reintroducido la Ley 38/2002, la famosa Ley de Juicios Rápidos, en el artículo 795 e interpretarla de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hay una sentencia que es la 341/93, la famosa sentencia en la que se declara inconstitucional la Ley de Seguridad Ciudadana, la mal llamada Ley de la Patada en la Puerta. Bueno, pues esta definición legal, junto con esta reinterpretación o esta interpretación constitucional dictada en esta sentencia, nos podría permitir definir el delito flagrante como aquel delito que puede percibirse con evidencia, lo que reclama una urgente intervención, evidencia y urgencia, en dos supuestos. De un lado, en el caso de la flagrancia propia, es decir, cuando el imputado es sorprendido en el momento de su realización, y de otro, en el supuesto de la flagrancia impropia, cuando la anterior circunstancia sucede inmediatamente después, siempre que no se haya puesto fuera del alcance de la policía, es el caso de la cuasiflagrancia, o cuando se le sorprenda con instrumentos que presuman su comisión, es lo que se denomina la presunción de flagrancia. Y por último, profesora Cabezudo, ¿qué ocurre si se incumple con alguno de estos requisitos y se ocasiona la violación del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio? Sí, en este caso surgirían o podrían surgir dos tipos de responsabilidad. Por un lado, una responsabilidad de naturaleza material, en el caso de que el acto ilícito que se ha cometido, la violación del domicilio, se ha causado con dolo. Nuestro ordenamiento prevé la aplicación de una condena penal y de una sanción administrativa. Esto podría conculcar la prohibición del non bis in idem si no se respeta la preferencia de la jurisdicción penal sobre la administrativa. También podría dar lugar a una sanción procesal, que es la que puede interesarnos más a nosotros, que sería la obtención de una prueba prohibida. En este caso, para interpretar la prueba prohibida han surgido dos teorías, la directa y la refleja. Sin embargo, la discusión siempre se ha centrado entre la refleja, defendida fundamentalmente por el Tribunal Supremo, y la refleja complementada con la denominada conexión antijuricidad que mantiene el Tribunal Constitucional. En virtud de la teoría refleja, que se recoge en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se extiende la prohibición de utilizar en el juicio oral no solo la prueba obtenida inicialmente con violación del domicilio, sino todas las que se derivan de ella. Este efecto dominó se ha matizado, porque protege muy poco a la sociedad, se ha matizado con la segunda postura, en la medida en que permite utilizar como prueba la derivada, salvo que esta última se encuentre conectada antijurídicamente con la primera. Bueno, dada la máxima protección que requieren los derechos fundamentales, nosotros apostaríamos más por la primera de estas teorías. Pues en estos minutos la profesora María José Cabezudo de Derecho Procesal nos ha hablado de la regulación de la entrada y registro domiciliario tal como está estipulado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Muchísimas gracias y muy buenos días. Buenos días.